Buenos días, Iglesia, Dios los bendiga. Es una bendición poder compartir nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo con Dios. Y hoy viernes 29 de enero vamos a comenzar a leer el capítulo 8 del libro de Mateo. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: viene, ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los del Hijo del Reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te ha sido hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El capítulo 8 del libro de Mateo comienza a relatar varios milagros que Jesús comienza a realizar en ese tiempo. Es una continuidad de lo que veníamos leyendo anteriormente. Es el tiempo de las enseñanzas. Recordemos que los capítulos son puestos para ordenar el relato bíblico, pero así no están en el original. Así que esto es una continuidad donde Jesús estaba enseñando en el monte y luego desciende del monte y mucha gente que había sido alcanzada por sus enseñanzas, dice la palabra que mucha gente le seguía. Y descendiendo del monte dice que se le acerca un leproso. Y el leproso se le acerca a Jesús con unas palabras muy impresionantes. Le dice: yo sé que si puedes sanarme. Solo si quieres. Y Jesús le dice: quiero. Y al instante este hombre estaba limpio. Y después Jesús le dice algo bastante curioso. Le dice: bueno, ahora que estás limpio, ve al sacerdote, pero no le digas nada sobre quién te ha sanado. Solamente preséntate delante de él y ofrenda para dar testimonio de lo que te ha sucedido. Y este relato nos deja dos enseñanzas. Primero, que el leproso tenía mucha confianza en el poder de Jesús. Sabía lo que Jesús podía hacer. Quizás estaba en duda respecto de que Jesús quería hacerlo, si en ese momento iba a poder hacerlo, si iba a estar ocupado con otras cuestiones. Y muchas veces nosotros nos presentamos ante Dios de una manera similar, convencidos de su poder, convencidos de todo lo que Él puede hacer, pero con cierta duda respecto a que, bueno, si es el tiempo, si es el momento, y quizás hasta creemos que Jesús nos está ocupando de nuestras cosas. Y lo que este relato nos enseña es que Jesús siempre se ocupa de nuestros asuntos. Quizás no va a responder con la inmediatez que le respondió el leproso, pero Jesús se ocupa así de manera inmediata de nuestros asuntos. Cada vez que nosotros nos presentamos delante de Él, Él se ocupa. Él trabaja 7/24. Él atiende a sus hijos todo el tiempo. Y
y solamente debemos estar convencidos no solamente de su poder, sino también de su cuidado y de su disposición a estar atento a nuestras peticiones. Y otra de las enseñanzas que nos deja este relato de la sanidad del leproso es que Dios siempre, cada vez que obra en favor nuestro, hay algo que, como una segunda parte que quizás nosotros ni nos damos cuenta y sobre la que Jesús también está al cuidado. El leproso era considerado una persona inmunda en ese tiempo, y había leprosos que eran sanados y eventualmente, y para ser libres de esa condición de inmundo, debían presentarse, decía la ley de Moisés, que debían presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote corroboraba que la persona había sido sana y le permitía salir de esos lugares donde estaban solamente podían moverse entre leprosos, y podía caminar libremente por la ciudad, siempre y cuando el sacerdote certificara que ese hombre había sido sano. Y en ese tiempo ya los religiosos de las sinagogas ya miraban con cierta desconfianza a Jesús por las personas que lo seguían, por las enseñanzas que él daba. Entonces Jesús le dice al leproso, sin que él siquiera entienda por qué se lo decía, le dice: no digas que yo te sané. Probablemente si este hombre se hubiese presentado al sacerdote diciendo que Jesús lo había sanado, el sacerdote hubiese puesto algún reparo o algún argumento para no indultarlo, para no levantarle esa condición de inmundo, y este hombre hubiese, a pesar de haber estado sano, hubiese seguido viviendo como leproso. Siempre Jesús, siempre Dios obra sobre nosotros de manera tan sobrenatural que siempre hay algo que nosotros debemos estar atentos, algo a lo que Jesús nos manda y que tiene que ver con ese cuidado especial, ese cuidado tan especial que a veces ni siquiera lo percibimos. Jesús tuvo un cuidado especial sobre este leproso y tenemos que creer que también lo tiene sobre nosotros. Y luego nos relata la palabra, la sanidad del criado del centurión. El centurión en ese tiempo, los centuriones romanos, eran personas que tenían autoridad y tenían una buena posición, y este hombre se presenta ante Jesús para interceder sobre su criado. Y Jesús le dice que va a ir a su casa a sanarlo. Y este hombre, con un acto de humildad, le dice: yo no soy digno de que vos entres en mi casa. Y Jesús realmente se sorprende, dice la palabra que se maravilla de la fe de este hombre, porque le había dicho: no hace falta ni que vayas, sino pronuncia la palabra de sanidad y mi criado será sanado. Y Jesús aprovecha esta situación en donde un centurión romano declara su fe para hablarle a los judíos, para exhortar a los judíos y decirle: por más que ustedes sean el pueblo escogido, si no ponen su fe de manifiesto como lo hace este hombre, no alcanzarán el reino de los cielos. Y estos que vendrán de oriente y de occidente, o sea, los gentiles, nosotros, podrán sentarse con Isaac, con Jacob y con Abraham, Isaac y Jacob. Era una advertencia que Jesús le estaba dando a los que se consideraban dueños del reino de los cielos. Y para terminar, otra de las enseñanzas que nos deja esta palabra es que Jesús rompe un gran paradigma sobre una sanidad sin haber estado presente en el lugar donde se estaba produciendo el milagro. Sin duda, esto nos tiene que hacer entender que la sanidad divina es un hecho espiritual. Dios se manifestó en la vida de ese paralítico, de esa persona que estaba atormentada en la casa del centurión. Dios mismo se manifestó allí. Y Jesús obró el milagro a la distancia. Y nosotros tenemos que creer que cada vez que nosotros intercedemos y oramos por una persona,
Dios tiene toda potestad y toda autoridad para manifestarse en aquel lugar donde nosotros, por el cual estamos intercediendo. Confiemos en esa omnipresencia de Dios y ese poder que Dios tiene para obrar en favor de sus hijos y para respaldar nuestra fe. Oramos. Padre, gracias por tu palabra de esta mañana. Agradecemos porque ese Dios de milagros también podemos sentirlo hoy en nuestras vidas. También podemos disfrutar y podemos ser alcanzados por tantos milagros que tú operas, Señor, en favor nuestro. Te agradecemos por eso, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Y también, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a permanecer y a perseverar en la fe, Señor. Necesitamos crear cada una de tus promesas, Señor, estar, Señor, con esa certeza de que tú, Señor, no solamente que tienes el poder para obrar a favor nuestro, sino que también estás dispuesto y ocupándote de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un día bendecido, Iglesia. Dios la bendiga.